es una aplicación que me sirve para hacer animaciones para la web. Cuando usted ve en las páginas web objetos que se están moviendo, que están haciendo algún evento más que no sea estático, todos esos se llaman animaciones y son realizadas en Adobe Flash. Ahora en la versión 2021 del Adobe se llama Animator. ¿Ya? No les pido que se instalen la última versión porque es una versión súper pesadísima. Ya, yo tengo una Core i7 con 4 GB de RAM de computadora y les cuento que se hace lento, ¿no? Se hace lento, tendría que tener una computadora mucho más potente para poder trabajar, entonces nos bajamos de versión para que todos podamos trabajar en realidad y aprender, ¿no? Si lo pueden observar ustedes en sus aplicaciones, hay un circulito vacío. Ese circulito vacío son los fotogramas. Ya, los fotogramas vienen se los voy a explicar aquí mismo, de dos formas. Cuando ustedes tienen un círculo, así. Vamos a tener así, ¿ya? Esperen un segundo. Vamos a tener lo siguiente, así. Cuando tenemos un círculo así vacío, fíjense, me voy a adicionar otra capa. Aquí damos clic derecho y le decimos insertar capa. Fíjense, en la capa 2 tengo un círculo vacío, al igual que este de aquí. Al igual que este de aquí. Cuando veamos un círculo, significa que es un fotograma clave. Y esto apréndanse de memoria y esta definición les va a servir. Es importante. ¿Ya? Cuando tenemos un fotograma clave, ¿para qué me sirve un fotograma clave? Me sirve para insertar objetos. ¿Ya? No puedo insertar objetos en cualquier lugar. Solo puedo insertar objetos donde hay un fotograma clave. ¿Ya? Ahora, el fotograma, cuando nosotros vemos un rectángulo, también eso es un fotograma. ¿Ya? La diferencia entre el círculo y el cuadrado es que en el fotograma normal, que es el rectángulo, yo no puedo insertar objetos ni puedo realizar ninguna modificación. En eso se diferencia un fotograma clave, que es el círculo, y un fotograma normal, que es un rectángulo. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora aquí fíjense, aquí yo tengo un círculo vacío y aquí yo tengo un círculo lleno. ¿Qué significa eso? Cuando hay el círculo negro, o sea, el círculo ya con relleno aquí en los fotogramas, significa que en ese fotograma ya yo tengo objetos. Fíjense, en la capa 1 yo adicioné estos 4 objetos y me está diciendo, fíjense, señor, aquí usted ya tiene un objeto. Fíjense, lo voy a esconder, porque tenemos el ojo, el candado y el cuadradito también, igual que en Photoshop. Fíjense, lo voy a esconder esta capa y desaparece. ¿Por qué? Porque en la capa 2 no hay nada, está vacío. Y fíjense usted, y eso es cierto, porque el círculo aquí está vacío y aquí está lleno. Si hago aparecer de nuevo la capa, aparecen los objetos. Entonces voy a hacer desaparecer la capa 2, fíjense, y no pasa nada, porque no hay nada en esa capa. Y luego el fotograma normal con algo relleno también significa que ahí hay un objeto, fíjense. Voy a venirme por acá al fotograma 35, le voy a dar clic derecho y le voy a decir insertar fotograma. Ahora, fíjense ustedes que aquí hay un rectángulo y está vacío. ¿Qué significa? Que en esta capa y en ese fotograma no existe absolutamente nada. Pero voy a hacer lo mismo aquí, voy a darle clic derecho y voy a decirle insertar fotograma.
Fíjense que aquí en este fotograma estoy alargando el tiempo de vida de este objeto y fíjense, ya tiene sobre el fondo un algo plomito, no es negro específicamente, ¿no? Pero significa que en este fotograma, que es un fotograma normal, hay, hay un objeto, no necesariamente una animación, hay un objeto. Entonces van a haber dos tipos de fotogramas, los fotogramas claves, que son círculos. Fotograma clave vacío significa este círculo con relleno significa un fotograma clave que ya tiene objeto, este rectángulo significa un fotograma normal vacío y este rectángulo con algún relleno plomo por fondo dice que es un fotograma normal que ya tiene objetos en ese fotograma. ¿Se entiende, jóvenes? Ingeniero, a ver, nos explicó, los círculos vacíos son fotogramas Clave. clave y los rellenos. Fotogramas claves con objetos adentro, que ya tienen un objeto. Fíjense, en la capa 1 el círculo es negro y en la capa 2 el círculo es su fondo blanco, ¿no? Ambos son fotogramas claves. Estos dos, ambos son fotogramas claves. ¿En qué se diferencia el uno del otro? Que en el que está en blanco, que es en la capa 2, no tiene objeto y el negro sí tiene un objeto. Y los de abajo, Fotograma normal. ¿En qué se diferencia un fotograma clave de un fotograma normal? El fotograma normal, que son estos rectángulos, solamente sirven para extender el tiempo de vida del objeto en el escenario. Y el fotograma clave, que son los círculos, son fotogramas donde yo puedo insertar objetos, modificarlos. ¿Qué significa modificarlos? Donde puedo cambiarle sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Por ejemplo, del texto, ¿cuáles son las propiedades? Letra, de letra, tamaño de la letra, estilo de la letra, etcétera, etcétera, etcétera. Acá yo puedo cambiar y modificar el color, el tamaño, todas las propiedades que tiene mi objeto. Voy a marcar este objeto y todas estas propiedades, fíjense, voy a intentar cambiarlo aquí, fíjense. Se supone que estoy parado en el fotograma 35, ¿ya? Y el fotograma 35 dice, como es un fotograma normal, ¿no? Es un fotograma normal, no permite modificaciones. Y veamos, voy a cambiarle el color de fondo aquí con el baldecito, ¿no? Fíjense, o el relleno, voy a ponerle a rojo. Pero fíjense ustedes, se cambió el color. Y dirán, el profesor está mintiendo, tal vez, ¿no? No, fíjense. ¿Por qué lo cambió? En realidad no lo cambió ahí. Fíjense, fue tan inteligente que se fue hacia atrás y buscó el fotograma clave más cercano que tuvo hacia la izquierda y fíjense, ahí realizó el cambio. Ahí realizó el cambio. Ahora, fíjense ustedes, voy a convertir este fotograma normal en un fotograma clave. Convertir en fotograma clave. Fíjense, lo voy a convertir en fotograma clave. Y ahora, este objeto que lo tengo en el fotograma 35, que es clave, también lo tengo en el fotograma 1, que también es clave. Ya tengo dos fotogramas clave en la capa 1. Entonces, este objeto de aquí, en el fotograma 35, lo voy a cambiar. Fíjense, lo estoy cambiando de azul. Si yo me vengo al fotograma 1, fíjense, el objeto está... Ups, espérenme un segundo, lo cambié al revés. Aquí, debo cambiarlo en el fotograma 35, ¿no? Me paro en el fotograma 35 y le voy a cambiar a azul, ¿ya? Lo cambié en el fotograma 35, pero en este caso el fotograma ya es un fotograma clave. Me vengo al fotograma 1 y fíjense qué ha ocurrido. Sigue en negro, no ocurre lo mismo con el rectángulo, ¿no? Yo cuando era fotograma normal, lo cambié aquí, pero automáticamente él buscó el fotograma más cercano que había y realizó el cambio ahí. En cambio, el círculo solamente se cambió en el fotograma 35, pero mantuvo
lo que había desde el fotograma 1 hasta el fotograma 34. Y fíjense, recién cambia en el 35. Miren. Estoy jugando con la línea de tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre usar un fotograma clave y utilizar un fotograma normal. ¿Está bien? Ahora, las capas. Vamos a eliminar las capas. Vamos a eliminar esta capa más, por favor. Ya, ahí está. Ahora, fíjense. Si yo tengo la capa 1, estoy trabajando sobre la misma hoja. Dijimos que las capas van a ser hojas. Miren que va a ocurrir esto aquí. Voy a insertar este rectángulo. Luego voy a insertar otro rectángulo más, pero le voy a cambiar de color para que se note. Y lo voy a insertar por acá. ¿Ok? Ahora, fíjense. Necesito mover este cuadrado rojo que está por fuera. ¿Ya? Que está por encima. ¿Ya? Porque me olvidé de cambiarlo de posición. Y miren qué ha ocurrido. Se comió, ¿no? Porque estoy trabajando como en la misma hoja. Ustedes agarren en una hoja y dibujen un cuadrado. Y luego sobre ese cuadrado dibujen otro cuadrado en la misma hoja. Y borren el cuadrado de encima. O sea, bórrenlo con borrador si quieren el cuadrado de encima y les va a quedar así. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre la misma hoja. ¿No es cierto? Ahora, fíjense ustedes. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si yo tengo aquí un rectángulo y me inserto otra capa? Me inserto otra capa. Me insertarme otro rectángulo. Vamos a cambiar a azul como hace rato. Y lo vamos a dejar así. Ahora fíjense ustedes, quiero mover este objeto y miren qué pasa con el objeto del fondo, ¿no? No se está perdiendo el objeto del fondo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con hojas distintas, ¿no? Si yo tengo dos hojas y el un objeto lo pongo en una hoja y el otro objeto lo pongo en otra hoja, y yo la hoja 2, borro la hoja 2, la hoja 1 no tiene por qué borrarse también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de trabajar con capa. Nosotros como protocolo, podría decirse, vamos a trabajar un objeto en cada capa. Siempre va a ser así. ¿Ya? Eso para que no, cuando hacemos una animación, voy a eliminar de nuevo las capas. ¿Ya? Cuando hacemos una animación, para ejecutar esto, damos control enter a la aplicación. Y esto es lo que se va a ejecutar. Esto es lo que vamos a ver, digamos, este es nuestro producto final. Igual me detalles que le daba a la chica. Entonces, ahora fíjense si me adiciono una capa más. Bueno, para insertar un objeto, primero debo hacer dos cosas. Primero, escoger la capa sobre la cual voy a trabajar y luego el fotograma sobre el cual yo quiero insertar, porque pueden haber fotogramas en el 40, en el 80, etcétera, 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 ¿no? En una capa pueden haber N fotogramas clave. En este caso, cuando yo creo una capa, se crea una capa en el fotograma 1. ¿Ya? Se crea una capa en el fotograma 1. Entonces, ahí yo voy a insertarme un objeto cualquiera. ¿Ya? Me voy a insertar otra nueva capa. Entonces, escojo la capa y el fotograma sobre el cual yo voy a insertar. Voy a escoger otro, otro color. Voy a insertarme otra nueva capa. Y sobre esa capa ya voy a escoger otro objeto que es el óvalo. ¿Ya? Ok. Ahora, fíjense, si doy control enter,
Este es el producto final que se va a ver. Fíjense, con los tamaños de 1024 por 800. Y ahí ustedes tienen un trabajo final, que es una imagen, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿cuál es el trabajo final? ¿Cuál es el resultado de lo que yo estoy haciendo? Con Control Enter puedo saber qué es lo que estoy haciendo y se crea un archivo con una extensión SWF, ¿ya? De la línea de flash, ¿ya?